¿Qué piensa la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay con respecto al proyecto de ley de presupuesto, sobre todo en lo que hace al presupuesto educativo y en particular al presupuesto destinado a la Universidad de la República en ese caso? Ahora, también me pregunto, ¿qué piensa la coordinadora de gremios estudiantiles de secundaria del área metropolitana con respecto al mismo tema, al presupuesto educativo y en particular en ese caso al presupuesto destinado o a lo que el Poder Ejecutivo propone en el proyecto de ley destinarle a la Administración Nacional de Educación Pública, que de los distintos organismos vinculados a la educación contemplados por el proyecto de ley es el más grande y por ende es el que lleva la mayor parte de los recursos, lo cual no quiere decir que sean suficientes, simplemente estoy poniendo muy rápidamente arriba de la mesa y sin especificar algunas proporciones como para tener en cuenta de qué vendrá la entrevista que empieza en este momento y que tiene a dos dirigentes, referentes, voceros estudiantiles. Por un lado, le doy la bienvenida a Gonzalo Zamudio, que es justamente integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, y que participó de la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo, conocido como PLEDUR, que justamente hizo a la aspiración presupuestal de la UDELAR, que en un porcentaje muy menor fue tenida en cuenta para la elaboración en términos de recursos del proyecto de ley de presupuesto. Así que antes que nada, Gonzalo, gracias por estar y bienvenido a la mañana de la diaria. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por poder venir acá a contar en con qué estamos. Además de Gonzalo, nos acompaña Ezequiel Díaz, que es vocero de la coordinadora de gremios estudiantiles de secundaria del área metropolitana. Ezequiel, buen día, gracias por estar. No, bueno, muchas gracias a ustedes por dar este espacio que es importantísimo para visibilizar algo tan importante como el presupuesto nacional, sobre todo cuánto se le va a asignar a la educación pública, más precisamente a la ANEP. Ezequiel, empiezo por vos, porque antes de empezar a meternos en lo que dice el proyecto de ley de presupuesto y en las opiniones de los colectivos a los que representan, me interesa saber técnicamente, algo conversamos antes de venir al aire, en qué situación políticamente, en qué situación están. En el caso de la coordinadora de gremios estudiantiles de secundaria a nivel metropolitano, ¿están técnicamente en conflicto? Sí, estamos en conflicto. En realidad, antes de la presentación del proyecto de ley de presupuesto, nosotros estamos en un estado de alerta por varias declaraciones de jerarca del gobierno, lo cual nos hacían sentir que íbamos a estar lejos de ese 6% más 1 al final del quinquenio. Y una vez llegado y presentado desde el Ejecutivo hacia el Parlamento ese proyecto de ley que ratificaba nuestra sospecha, nosotros nos declaramos en conflicto al darnos cuenta de que ese 6% más 1 no hace más que estar bastante lejos de conseguirlo. Gonzalo, en el caso de la FEU también hubo una declaración de conflicto hace un par de semanas. Recuerdo que cuando ocurrió lo informamos aquí y eso se mantiene. Sí, eso se mantiene. Nosotros tuvimos Consejo Federal el 1 de septiembre y fue ahí que nos declaramos en conflicto y después el 2 fue que sacamos el comunicado que comentaron acá con el rector. Bueno, justamente hemos hablado con distintos actores involucrados. En esta mesa estuvo el rector de la UDELAR, en esta mesa estuvo también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, con quien hablamos de muchos temas, pero naturalmente también del presupuesto educativo. Estuvo en su momento Julián Mazzoni, que es consejero docente en el CODICEN de la ANEP. Y ahora vamos a saber más de cómo ustedes están viendo esto. Empiezo por vos, Gonzalo. A nivel de la Universidad de la República se han expresado desde la FEU distintas insatisfacciones o críticas al proyecto de ley. Resumiendo, porque seguramente la nota nos permita ir profundizando con los minutos, ¿cuáles son las críticas principales que ustedes le hacen a este mensaje presupuestal? Bueno, nosotros hace poco tuvimos una convención en la que pusimos como primera prioridad todo lo que es el tema de becas y derechos, todo lo que es la democratización del acceso a la educación terciaria, siendo que todo el programa de becas presupuestal de becas y derechos tiene una satisfacción del 20%, siendo que además es el que tiene más satisfacción dentro de la UDELAR, también entendiendo de ese 1,8, de ese aumento de 1,8, cuando en realidad el aumento que precisábamos era del 52%. Este presupuesto que también, como comentaban en la entrevista con Arim, de que él estuvo en esa presentación y conociendo esas necesidades, que incluso fue una elaboración del presupuesto un poco, entre comillas, austera, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad. Y bueno, luego lo que llega es muy poco, inclusive no nos alcanza para cubrir hoy
las becas que ya fueron solicitadas, evaluadas y aprobadas. Tenemos más o menos la mitad de los compañeros y compañeras que nos quedan sin poder darles las becas que precisan para poder seguir estudiando, y eso también no permite continuar esas trayectorias educativas. Ese fue el primer foco. Cuando hablas del 1,8%, lo que querés decir, digo para ponerlo en contexto para quien de repente no está familiarizado, es que de lo que pidió la UDELAR, haciendo uso de su potestad de presentar su propio mensaje con sus aspiraciones, lo que se le termina dando, dejando afuera salarios que va por otro lado, es el 1,8%. No, lo que estamos comparando es en base, tenemos un presupuesto, ese es el que tenemos, vamos a hacer, ese es el 100%. Ajá. El PLEDUR es equivalente al 52% de lo que tenemos hoy, lo que se dio es equivalente al 1,8%. Bien. Ahí esa confusión, me acuerdo que estuvo una confusión con Héctor. O Pero sea que sí queda aclarado ese punto. Sí, Importante la aclaración. Bien. Pero eso es verdad que es un poco confuso el tema de cambiar la base del porcentaje, pero nosotros lo presentamos el 52 contra el 1,8. Y está bueno aclararlo porque en ese cambio de base y de cálculo hay millones de pesos que quedan en el medio que cambian significativamente la ecuación. Estabas hablando de la cuestión de las becas. Estabas diciendo, bueno, en función de lo que el Poder Ejecutivo pretende otorgar, se cubre una parte, pero queda fuera una parte muy importante de la población estudiantil que precisa o que aspira a tener ese apoyo. ¿Qué más agregar? Bueno, ahí también tenemos una cosa que no dije recién, que es lo que estamos pidiendo es para otorgar las becas ya evaluadas, porque también nos queda un montón de compañeros y compañeras que no llegan a terminar los trámites por esto de que la población que suele precisar las becas suele ser la más vulnerable, y todo incluso una serie de cuestiones burocráticas que enlentecen eso y la gente nos queda por el camino. Entonces, en realidad, el número que mencionamos en nuestro comunicado de 3.409 compañeras seguramente sea mucho mayor, y en realidad es algo que no sabemos. Después también, otra de las cosas que definimos como muy importantes es el tema de la descentralización. En particular, de cara a consolidar sobre expandir, que en los últimos años, en las últimas décadas, la universidad tenía una gran expansión hacia el interior del país. Sin embargo, esto se ha hecho muchas veces de espalda a las necesidades de funcionarios, docentes y estudiantes, entendiendo de que a veces les decíamos los cascarones vacíos, que no tenían la cantidad de docentes, la cantidad de funcionarios, la calidad de enseñanza necesaria como para poder sostener trayectorias estudiantiles, que si bien por supuesto eso es mejor que no tener esa descentralización, estábamos con el chip de, bueno, dejemos de expandirnos y consolidemos el Centro Sur en Colonia y Soriano, consolidemos el resto de centros universitarios regionales que tenemos en el país, y proyectemos para el próximo quinquenio el CENUR Centro Sur, lo que sería Durazno, Florida y Flores. Y para esa partida incremental, todo lo que entendíamos que se necesitaba para eso, se dio un 0 pesos. Entonces, ese es otro de los focos que estamos poniendo. ¿Ahí qué faltan? ¿Horas docentes, por ejemplo, en esos ámbitos? Faltan horas docentes, faltan funcionarios también, porque incluso, bueno, el CENUR del suroeste, de Colonia y Soriano, se llegó a abrir incluso sin funcionarios. Luego hubo que hacer algunas compensaciones extrasalariales para funcionarios que ya estaban, y fue una expansión que fue un poco precaria, y lo que entendemos es que eso no es sostenible en el largo plazo, que además también de cara a la vida y el trabajo de funcionarios docentes y no docentes, la calidad de ese trabajo hace también a la calidad de la enseñanza, y que también el sostenimiento de las trayectorias educativas en el interior del país se sostiene si logramos que no haga falta tener que venir para Montevideo igual después de, por ejemplo, un año que puedes hacer algunas materias y después tenés que venir igual. Me quedo por ahora con esas respuestas, paso a la realidad de los gremios estudiantiles o de lo que observan los gremios estudiantiles de secundaria del área metropolitana, porque también ahí, desde la perspectiva de uno de los subsistemas de la ANEP, hay mucho para decir. Ezequiel, ¿ustedes dónde ponen el foco cuando la propuesta presupuestal, más allá de las sospechas previas, ya se conoce? Bueno, ponemos el foco en muchos lugares, ¿no? Primero mencionar que si bien este proyecto de ley cubriría en principio algo que a nosotros nos parece importante, que son el tema de las becas UTIA, que se quintuplicarían, estamos hablando de que pasarían de 14.000 a 70.000, un reclamo histórico de las organizaciones sociales en torno a secundaria.
hay muchas deudas y demandas que no son respondidas, digamos, con este proyecto de ley. Y yo quería hacer como un primer foco con lo que es el tema de infraestructura, que es bastante parecido a lo que planteaba, a lo que planteaba el compañero, porque yo creo que acá hay algo fundamental, ¿no? Digamos, hace unos días, un poco menos de semanas, el Liceo Manuel Rosell fue ocupado por compañeros y compañeras. ¿Dónde es ese liceo? ¿Cuál es? En Las Piedras. Ajá. Es en Las Piedras, y el reclamo de que, bueno, justamente que en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo no aparecía un nuevo liceo. Algo que es un reclamo que tienen los compañeros y compañeras y vecinos y vecinas de Las Piedras ya hace bastante tiempo, ¿no? Donde vienen buscando la construcción de un nuevo liceo. Si lo llevamos para Montevideo y vamos al barrio más que nada de La Teja, hace ya varios meses que los vecinos y vecinas de La Teja se vienen movilizando para la construcción, asimismo, de un liceo en La Teja, ¿no? Un liceo de bachillerato. Estamos hablando que en toda La Teja, en todo el barrio de La Teja, no hay un liceo de bachillerato. Bueno, en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, en ninguno de los dos parece invertir en más infraestructura, en nuevo liceo. Algo que igual parece un poco contradictorio, ¿no? Porque ¿cuál es uno de los problemas? El tema de infraestructura se desprende en varios problemas. Uno de los problemas principales, y si lo llevamos al caso de La Teja, es la sobrepoblación. Porque a falta de liceos lo que hace es que la cantidad de estudiantes que se concentran en los pocos liceos que hay es un montón. Y a su vez, lo que termina generando es deserción estudiantil. Uno de los problemas más importantes que tiene hoy en día la educación en secundaria, la cantidad de estudiantes que dejan a mitad de año, a principio de año, a final de año, no terminan el bachillerato porque antes tienen que dejar el liceo, sea por el motivo que sea. Entonces, este tema que lo llamamos el tema de la infraestructura es fundamental. No se proyecta de acá a 5 años que se construya un liceo ni en Las Piedras ni en La Teja, pero tampoco en la Piriápolis, que es otro reclamo que se está teniendo, ¿no? Nosotros tenemos contacto con gremios de la departamental de Maldonado, de Punta del Este, donde nos contaban un poco el reclamo de Piriápolis, que justo fue foco mediático por el tema de reconocimiento facial, pero ese es otro tema, que hablaban de, bueno, justamente reclamo de una construcción de un nuevo liceo ahí. Bueno, todo este tipo de cosas, el tema del desarrollo de infraestructura, no aparece. Y eso es algo bastante grave, algo que nos preocupa y que genera repercusiones negativas en toda la coordinadora, y hacemos una lectura que algo negativo para mismo el desarrollo de la educación en secundaria. Después podemos nombrar más cosas que van de la mano, algunas sí, algunas no, pero que son realmente importantes, ¿no? Otro reclamo histórico que han tenido los gremios en secundaria es la creación de equipos multidisciplinarios y la conformación de los equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, en el caso de bachillerato, hoy en día en bachillerato no es obligatorio que haya una psicóloga. Ajá. Eso en ciclo básico pasa, pero en bachillerato no. Entonces hay un deber grande. Y más cuando estamos hablando de que Uruguay es un país particular con el tema de la salud mental. Se necesita un acompañamiento más cercano, no solo de la salud pública, porque un tema de la salud pública, pero también en la educación secundaria. Entonces, la creación de equipos multidisciplinarios y la conformación de equipos multidisciplinarios muchas veces está muy vinculado con el presupuesto, y algo que nuevamente no aparece. Entonces, todo este tipo de cosas son realmente complejas y que nos preocupan. Nos preocupan para el hoy, pero para el futuro. Porque si queremos hacer una síntesis más o menos de lo que termina siendo el proyecto de ley, con sus aciertos, pero mayoritariamente errores, es que se terminan postergando nuevamente demandas históricas y necesarias, como era la infraestructura, como son los equipos multidisciplinarios y como pueden ser los protocolos también. Cosa importantísima, porque los protocolos, la revisión de protocolos, cuando hablamos de protocolo hacemos mención al protocolo de abuso y acoso, cuando hablamos de protocolo hacemos mención al protocolo de autoeliminación, a la prevención de la violencia. No solo, que es fundamental, se requiere voluntad política, intención política, sino hay una pata importante que también es el presupuesto. Entonces, si no contamos con presupuesto, todas estas nuevas implementaciones son realmente complejas. Cuando hablabas al comienzo de tu respuesta de cómo las dificultades edilicias inciden eventualmente en el abandono, perjudican particularmente a las y los estudiantes de los sectores más vulnerables de la población, yo pensaba en algunos de los contenidos del proyecto de ley de presupuesto que las autoridades levantan o defienden como contenidos que van en el sentido de beneficiar a los sectores más vulnerables. Ahí lo que me da la impresión a mí, repasando lo que se ha dicho públicamente, las autoridades más destacan es, por un lado, algo que vos mencionaste, ¿no? El aumento
en monto y en cobertura de las becas UTIA, ¿no? Lo pongo en contexto para, de repente, quien no esté familiarizado. Son becas enfocadas en estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica y educativa. Actualmente, o sea, con el presupuesto que viene del periodo pasado, equivalentes a 10.000 pesos. El año pasado hubo 14.700 personas comprendidas, estudiantes. Ahora se plantea un valor diferenciado según el grado que esté cursando el alumno o la alumna, alcanzando un valor de 25.000 pesos anual para alumnos de tercer año de educación media superior, y se prevé terminar el quinquenio con 70.000 becas, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que levantan las autoridades es lo de la cobertura de alimentación en educación media básica, una partida anual de 500 millones de pesos, 15 millones de dólares, para fortalecer los servicios de alimentación de educación media, sobre todo en centros, digamos, habrá extensión del tiempo pedagógico, llegando a un máximo de 20.000 estudiantes en 55 centros educativos. De las becas algo hablaste y reconociste que había ahí un avance. ¿Qué comentario hacen desde la coordinadora de gremios de secundaria del área metropolitana con respecto a la cuestión de la alimentación en esos 55 centros? Bueno, es importantísimo. Realmente yo creo que y entendemos que es un acierto, que era lo que había mencionado. Es importante combatir algo tan necesario y preocupante como es la falta de alimentación de pila de guris y gurisas. Entonces, en eso entendemos que es un acierto importante. Sin lugar a dudas, no está algo que estamos discutiendo. Si se llegara a implementar de la forma que se dice, nos parece que claramente un aumento significativo, pero que si miramos el macro, si miramos todo el contenido, no termina siendo más que un incremento marginal, ¿no? Digamos, no es un giro político, hace un 6% más uno este proyecto de ley. Al revés, si uno mira las proyecciones que mismo hace el Ejecutivo, pareciera que la tendencia al final de este quinquenio, estamos hablando en 2029, fuera la baja, que se asigne menos presupuesto hacia la educación de lo que se asigna hoy. Entonces, rescatamos, por supuesto, el tema de las becas alimenticias y estudiantiles, como son las becas UTIA, que serían reasignadas, aparte de la ANEP, dejaría de estar en la órbita del MEC, pero sí entendemos que hay mucha demanda que no se respondía con ese proyecto de ley. Y ahí está nuestra preocupación y ahí está nuestro foco. Ahí ponías el foco, y voy contigo, Gonzalo, en la cuestión de, independientemente de que haya determinados incrementos, la participación de la inversión en educación en relación al PBI es posible, sobre todo si el PBI crece como dice el proyecto de ley de presupuesto que puede crecer, que termine siendo menor al final de este periodo que la que es en este momento cuando el periodo comienza. De la UDELAR aportamos algún dato hace un rato, de la ANEP no lo dije, pero la ANEP pidió en su mensaje presupuestal, que también tiene la potestad de hacer, unos 600 millones de dólares de incremento presupuestal, y el incremento que plantea el Poder Ejecutivo es de algunas decenas de millones de dólares, por lo que también el porcentaje que se satisface es menor en relación a lo que se había pedido. Volviendo contigo, Gonzalo, ¿qué reflexión te merece, para empezar, este tema general que planteaba Ezequiel, de esa posibilidad de que la inversión en educación caiga en relación al PBI? Bueno, nosotros una de las cosas que hicimos de cara a presentar nuestra argumentación es ver incluso el mismo mensaje y exposición de motivos del Poder Ejecutivo, que es uno de los documentos que viene junto con el proyecto de ley propiamente dicho. En eso lo que vemos es que según en los últimos 20 años, los recursos públicos invertidos en educación han crecido en términos reales y en relación con la capacidad económica del país. Es decir, sería la primera vez en 20 años que la educación pública tiene un peso relativo menor sobre la economía, si lo midemos sobre el peso en el PBI. Y esto también, que decía Ezequiel, nos aleja del 6+1, pasando de un 4,7 a un 4,2 por las mismas estimaciones del Poder Ejecutivo. En el caso concreto de la Universidad de la República, nosotros estimábamos que de darse el aumento que estábamos solicitando, llegaríamos a 2029 a un 1,09 del PBI. Con esto estaríamos pasando del 0,8 que estamos hoy a un 0,73. Eso también es el reflejo concreto de la Universidad de la República de esta generalidad de alejarnos un poco del 6+1. ¿Qué dicen las autoridades en este contexto? Por ejemplo, a nivel del Codicen de la ANEP, Pablo Casciani, que es el presidente, dijo que, en primer lugar, que el Codicen, la ANEP presentó un mensaje apuntando al 6%, claramente eso no se va a satisfacer. Y el Poder Ejecutivo, dijo Casciani, presentó un mensaje donde no se alcanza el 6%, pero por primera vez subrayó, desde la restauración democrática, la educación tiene incremental en un escenario de restricción económica, es decir, relativiza las críticas diciendo, pero hay que ver qué está pasando en el contexto. Antes de volver contigo, Gonzalo, en un sentido similar,
se manifestó Rodrigo Arim, el director de la OPP y ex rector de la Universidad de la República, cuando estuvo acá días atrás. Dijo que este presupuesto, pese a las críticas, representa un cambio cualitativo porque en el gobierno pasado ni el presupuesto en su redacción original, después hubo algún cambio en la discusión parlamentaria, ni las rendiciones de cuentas tuvieron aumentos. ¿Te parecen, no sé, atendibles estos comentarios? Si el cambio cualitativo es pensando de cara a la discusión en el Parlamento, eso puede ser. Sin embargo, eso no es donde estamos poniendo el foco. Si estamos poniendo el foco en las condiciones de estudio y trabajo, el salto no hay un salto cualitativo. En todo caso, si se acumularan todas las tensiones que genera la falta de presupuesto y todo esto que te hablaba de una expansión insuficiente o de todos los problemas que tenemos de cara a sostener trayectorias educativas y las condiciones de trabajo, puede ser que el salto cualitativo esté, pero para abajo. Obviamente entendiendo que el presupuesto se mantiene la línea, pero sin embargo todos estos problemas podrían terminar llevando a una situación más exigente, sobre todo cuando la matrícula estudiantil crece y se proyecta que siga creciendo, en el caso de la educación terciaria, y cuando además, en realidad, si tuviese, no habría expectativas de que la matrícula estudiantil universitaria baje, sino que siga creciendo también en un mediano plazo, entendiendo que con un egreso de secundaria tan bajo como tenemos en Uruguay, que si eso crece, que ojalá y que llegue cada vez más gente a la universidad, eso va a ser cada vez más difícil de sostener y más con un presupuesto prácticamente estancado. Quiero completar contigo la mirada al proyecto de ley, hablando de un tema que estuvo presente en el diálogo con Cancela, pero no lo hemos abordado hasta ahora, ¿no? Dentro de las partidas que está dispuesto a aportar el Poder Ejecutivo, se habla de una parte destinada a becas, otra a horas docentes y también de una partida vinculada al proceso de refuncionalización del Hospital de Clínicas, que también está por debajo de la aspiración de la UDELAR. Como FEU, ¿qué dicen de lo que el Clínicas podrá y no hacer en función de estos recursos? Bueno, lo dijo acá el rector, que con este presupuesto el plan de refuncionalización que teníamos para 2030 llegaría para 2050. También es un programa, creo que no hace falta que explicar por qué el Clínicas es importante para el país. O sea, es uno de los hospitales que más personas atiende, es una parte de todo lo que sería el sistema de salud. Y también como la formación de profesionales que sí se da, porque al ser un hospital universitario no solo da la asistencia, sino que también investiga, hace extensión y docencia. Y también en esto y una de las cosas que tenía el proyecto de la UDELAR relacionado a clínicas es sobre salud mental, y sobre ahí me quiero detener en otro aspecto también, que es en la Universidad de la República es la que forma la mayor cantidad de profesionales en psicología. Y cuando fuimos a presentarle el proyecto a la Cámara de Diputados, algo que decía el decano de Medicina es que ese rol de la Universidad de la República es fundamental para poder sostener una atención para todo el país, ya sea secundaria, a nivel de terapia como personal o todas las distintas formas en las que se precisa la atención en salud mental, que cuando es incluso una de las facultades que hoy va a estar siendo ocupada, que tiene una de las condiciones de masividad más exageradas y más conocidas quizá por aquellas clases en la calle de la universidad. La comunicación es mediante palabras, pero también mediante gestos. Hubo por lo menos un par de momentos de la charla en las que hicieron contacto visual abordando temáticas desde lugares distintos, desde el punto de vista gremial y de la educación, como los que ocupan circunstancialmente, pero claramente estableciendo, me parece ahí, una coincidencia, por lo menos en el interés, cuando hablaste de salud mental y cuando antes en realidad te referiste a los problemas de desvinculación o eventualmente de egreso de secundaria para que mayor población pueda llegar a estudios terciarios. Se me ocurre, Ezequiel, que tenés comentarios al respecto. No, sí, bueno, es que son cosas completamente
preocupantes, ¿no? Que tocan a la educación de diferentes, como bien vos decías, ¿no? De diferentes puntos, ¿no? Uno en lo que vendría a ser el lado del AR y otro lo que vendría a ser secundaria. Sí, la salud mental es un tema importante y que le ha preocupado a los gremios estudiantiles ya hace bastante tiempo. Yo lo mencionaba hace un tiempo en una primera intervención que tuve, que era que la salud mental no preocupa únicamente a la educación pública, sino es un problema de la sociedad en su conjunto uruguaya, ¿no? Es un problema que viene afectando y pesando cada vez más y que eso repercute cada vez más fuerte en la educación pública. Y ahí voy a mencionar lo mismo que te mencionaba antes, que es la creación de equipos multidisciplinarios. Si se conforman esos equipos multidisciplinarios, va a poder paliar y dar una respuesta, digamos, que sea adecuada o por lo menos que garantice que el estudiante no se encuentre solo, porque cosas que son muy habituales, ¿no? Hoy en día en secundaria, sobre todo en bachillerato. Ver a docentes y adscriptos cumplir un rol de acompañante cuando en realidad ese no es su rol. No están ni preparados para hacer eso, ni tampoco es su cargo. El cargo que se tendría que cumplir ahí para poder combatir o, digamos, enfrentar esas problemáticas que tienen y van a seguir teniendo algunos estudiantes, es la conformación de un equipo multidisciplinario. Entonces, si hablamos de salud mental en específico, eso es fundamental, que está, como dije al principio, vinculado directamente con el presupuesto. Y en cuanto a la deserción estudiantil, y bueno, es otro tema realmente muy preocupante y lo podemos vincular con muchísimas cosas, ¿no? Yo al principio de vuelta hablaba de infraestructura, un tema que está estrictamente vinculado. Por supuesto que no es el único, porque la deserción estudiantil es multicausal. Se compone de muchos factores, realmente muchos factores, algunos externos a la educación pública mismo. Pero hay cosas que la educación pública, desde su lugar, puede hacer. Por ejemplo, una creación de equipos multidisciplinarios, y ahí lo conecto con lo otro, también permite no solo enfrentar el tema de la salud mental, sino también de la deserción estudiantil. Yo creo que el tema de poder construir más liceos y combatir la sobrepoblación, cosa que en la administración pasada fue realmente muy dañada, ¿no? Digamos, la eliminación del cuarto año del BAUSA fue algo que fue foco mediático el año pasado y fue realmente muy fuerte. Digamos que pila de gurises se tuvieron que ir a otros liceos de la zona, lo cual generaba sobrepoblación. Y si hoy en día no le das respuesta a ese problema, como por ejemplo puede pasar en La Teja, que no se construye un nuevo liceo, esos problemas se siguen expandiendo en todo el territorio. Entonces, son dos cosas realmente muy preocupantes en las cuales esperemos que esta administración le dé respuesta y una respuesta adecuada. Digamos, en el caso del presupuesto, que se le agregue un monto más importante y que sea sustancial y que no sea marginal, que realmente cambie en lo que es la construcción de una educación pública que por lo menos garantice necesidades básicas. Me consta que ayer hubo una actividad, una movilización, si se quiere, del gremio estudiantil del IABA en Montevideo, en este contexto en el que la coordinadora de los gremios estudiantiles de secundaria del área metropolitana está en conflicto. ¿Cómo van a seguir ustedes como colectivo hacia adelante? Porque la discusión del presupuesto está abierta, se está dando en el Parlamento y proyecta hasta fines de noviembre, comienzos de diciembre. Sí, por supuesto, nosotros estamos muy atentos, estamos haciendo un trabajo muy enriquecedor en todos los centros, no solo de manera informativa para los y las estudiantes que a veces no están tan acercados a lo que es el ámbito gremial, sino también para reforzar los mismos centros en cuanto a lo que vendría a ser la lucha, ¿no? Digamos, nosotros estamos en conflicto y vamos a seguir en conflicto y estamos dándole el pienso necesario no solo para poder movilizar esa masa de estudiantes que es realmente importante para poder que en ese mensaje adicional, digamos, que va a tener, que se puede generar del Parlamento al Ejecutivo, en el caso se haga, se incremente sustancialmente el presupuesto. Entonces, nosotros ayer tuvimos una movilización con movimiento estudiantil también, en el cual integraba la FEU, el CEIPA, el SEM y la CEU, que vendría a ser UTU, IPA y Magisterio. Y hace unas semanas atrás también tuvimos una concentración en los alrededor del Palacio Legislativo, enfrente al Liceo Miranda, por esto mismo, después de llegado del proyecto de ley desde el Ejecutivo del Parlamento. Así que vamos a seguir con medidas de lucha, vamos a generar esos lugares informativos para el estudiantado en general y vamos a seguir luchando para poder alcanzar ese 6%+1 que cada vez parece más lejos. Por lo que averigüé con integrantes del CODICEN, todavía no hay una fecha prevista para que la delegación del CODICEN sea recibida por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda a nivel de la Cámara de Representantes. En cambio, a nivel de la UDELAR, la cita ya está fijada y es mañana. Faltan horas y va a estar la delegación de la Universidad de la República encabezada por el rector, justamente Héctor Cancela. Entonces lo miro a Gonzalo porque se vienen horas muy importantes en las que la UDELAR podrá, ante las bancadas parlamentarias, dar su punto de vista.
Exactamente, Martín. Mañana a las 10 de la mañana va una delegación de la Universidad de la República a comparecer frente a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados y estamos convocando desde toda la integridad universitaria a ir a la Plaza 1 de Mayo a hacer el aguante a la delegación porque estamos defendiendo algo que entendemos que es justo y que es necesario que se dé un mensaje complementario, como así expresó el comunicado de la CESEU del pasado jueves 11, en el que exigimos ese mensaje complementario para atender estas necesidades que no se están atendiendo. Como dice mismo el comunicado, comenzar a dar respuesta a estos problemas. La CESEU es la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay. Sí. Tengo entendido que las actividades de mañana involucran, claro, a lo que se podría definir como la intergremial universitaria, además de la FEU, que son todos los sindicatos vinculados a distintas ramas del trabajo que se hace dentro de eso tan grande que es la UDELAR. ¿No? Ahí quienes están, docentes. Está ahí ADUR, que es el gremio docente, AFUR, el gremio de funcionarios no docentes, UTHC, que es el gremio de trabajadores del Hospital de Clínicas, y la Federación de Estudiantes. Ya que mencionaste a AFUR, más allá de que no es el colectivo al que perteneces, fue muy fuerte en términos informativos la declaración del actual director de la UPP, Rodrigo Arim, ex rector de la UDELAR, como persona no grata por parte de AFUR. ¿Qué sensación tenés al respecto? Bueno, fue una declaración que yo no me esperaba, pero sin embargo luego viendo la exposición de motivos y la justificación se entendía, porque también tenía una justificación de cara a desacuerdos con el rectorado de Arim, y que también había una acumulación de desencuentros y de disgusto de parte de los funcionarios no docentes con el rectorado de Rodrigo Arim, que termina de colmar el vaso con este presupuesto austero, digámosle. Bien, bueno, yo les agradezco mucho la presencia en la mañana de la diaria en esta jornada, en la que aparte hubo que entrar a una rama de la educación, salir y entrar a la otra, y me parece que el diálogo fluyó y pudimos tener una visión por lo menos de los principales problemas que ustedes entienden afrontan tanto la enseñanza, digamos, a nivel fundamentalmente de educación media y en tu caso de secundaria, aunque hay muchas de las cosas mencionadas que también abarcan a UTU, por ejemplo, ¿no? Como en tu caso Gonzalo de la UDELAR. Así que gracias a los dos por estar. Gonzalo Zamudio, integrante de la FEU, que participó de la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo, PLEDUR, que es este documento que Gonzalo nos trajo, que tengo por acá, que plantea buena parte de estas aspiraciones presupuestales que de momento no han sido contempladas. Y muchas gracias también a Ezequiel Díaz, vocero de la Coordinadora de Gremios Estudiantiles de Secundaria del Área Metropolitana, por estar. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima, Gonzalo, también. Gracias a ustedes por la invitación.